Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Yo soy la doctora Pam, soy de terapia intensiva cardiovascular y bueno, les voy a hablar brevemente de un tema que es algo interesante, poco común en los pacientes con cardiopatías congénitas y es la utilización de la trioseptostomía percutánea en alguna de las patologías posquirúrgicas cardíacas como parte del manejo. Como índice y una breve introducción, pues vamos a discutir lo que son los conceptos, las indicaciones y ya posteriormente hablar de lo que hay en la bibliografía en general, que en realidad si lo buscan es muy poco y por eso hemos estado insistiendo en hacer más trabajos de investigación acerca de este tipo de temas. En general, yo lo que sabemos, ¿no? Que la trioceptostomía, pues es un procedimiento intervencionista esencial y que ya. Eh, Utilizado como tratamiento en algunas lesiones cardíacas congénitas. Obviamente, esto en la mayoría de los casos es para mejorar el gasto cardíaco en las lesiones obstructivas del lado derecho. Lo más común que podemos escuchar nosotros de osteoseptostomía es la que es utilizada en el paciente con transposición de grandes arterias normalmente cuando la sella es muy restrictiva, no tanto que sea dependiente del conducto, sino dependiente del intercambio a través de esa sella. Y pues obviamente esto es para liberar la presión auricular izquierda en las lesiones obstructivas. Las mayores indicaciones, pues normalmente es realizada ya sea en cama o cuando son neonatitos o cuando son centros cardiológicos específicamente o cuando hay una muy buena unidad cardiológica. La otra es que se haga por fluoroscopía en sala de hemodinamia. Las ventajas de hacerlo en cama, bueno, pues que evita el traslado del paciente que puede estar en ese momento muy grave porque empieza a tener datos de obstrucción, la reducción del riesgo de lesiones y traumatismo de las válvulas auriculoventriculares, que es una lesión poco común descrita en los cateterismos, pero que se pudiera llegar a presentar. La reducción del riesgo de uso del medio de contraste, sobre todo en los neonatos, que es lo que no queremos tanto, y la reducción del tiempo de exposición de radiación. Las desventajas, bueno, tienen normalmente a pie de cama tienen una complicación del 1%, o van a depender mucho de la edad del paciente. No es lo mismo hacer una trioseptostomía a pie de cama de un neonato a uno que ya tiene 30 días, a un niño que la vas a realizar relativamente de urgencia en algún centro que se dedique cardiológico, ¿no? Aquí pongo operador dependiente porque cuando se realiza pie de cama es ecoguiada. Entonces necesitas un muy buen ecocardiografista que te pueda dar muy buenas imágenes biplanares o en 3D y que te permita hacer ese trabajo, ¿no? La dificultad algunas veces de los accesos venosos en los neonatos y embolismos y sangrados poco controlables a veces en las alas. La desventaja de realizarla por fluoroscopía, pues lo que ya habíamos comentado, ¿no? Que se pueden perforar las cámaras, lo más común son las lesiones AB, algunas lesiones de la vena pulmonar, pueden llegar a haber embolismos al momento de sacar los catéteres o las guías, la lesión de la vena cava inferior en algunos, y obviamente pues todas aquellas complicaciones asociadas al medio de contraste, radiación o anestesia. Como les comentaba, la más común, en- ahora sí que cuando escuchamos atrioseptostomía, es por transposición de grandes arterias, pero en realidad se puede utilizar para otras patologías como tal. Puede ser para la atresia tricuspidia, para el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, también para la atresia mitral con sella restrictiva, la conexión anómala total de venas pulmonares con una sella restrictiva, la atresia pulmonar con septum íntegro y en este caso particular lo vamos a ver ahora en disfunción ventricular en pacientes posquirúrgicos. Esto quiere decir que ya fueron operados. Todas estas indicaciones previas es previo a ser operados, estos pacientes pueden llegar a pasar o deben de pasar en algunos casos a un procedimiento de atrioseptostomía. Obviamente, el paciente con cardiopatía congénita, pues pueden suceder muchas complicaciones posteriores a la cirugía. Una de ellas, y es la que es el coco muchas veces de los de terapia intensiva cardiovascular, es la disfunción ventricular, ya sea derecha, izquierda o biventricular, que es como el gran eh, elefante en la sala, ¿no? O sea, es aquel que no queremos que se nos presente, pero que tenemos que saber manejar muy bien.
¿Esto qué va a condicionar? El incremento de las presiones del llenado ventricular, principalmente bajo gasto, congestión venosa capilar, pulmonar, congestión venosa sistémica, falla orgánica múltiple y mal manejada puede llevar hasta la muerte. La disfunción ventricular en el periodo postquirúrgico puede ser secundaria a la respuesta inflamatoria por la bomba, al trauma ¿Y cómo quirúrgico. está el niño o niña de los familiares de Mejor. ya mejor? Bueno, sí, entonces, como comentaba, ¿no? El trauma quirúrgico, las lesiones residuales existentes, la sobrecarga sistolodiastólica secundaria, lesiones residuales, y obviamente si hay un estado prequirúrgico, pues lo va a hacer mucho más con mucho más predisposición, ¿no? La hipertrofia ventricular, la dilatación ventricular, o que ya tengas un paciente que tenga o haya entrado a cirugía en estado de choque, ¿no? Y la condicionan principalmente la disfunción ventricular severa y los datos de choque cardiogénico, es lo que más vamos a tener presentes. Ahora, ¿qué justifica o qué teoriza el poder realizar una atrioseptostomía en un paciente postquirúrgico? Si nos ponemos a verla, y estos son como puntos clave, ¿no? Desde el punto de vista del manejo del paciente postquirúrgico. Entonces, a veces en algunos pacientes postquirúrgicos vamos a tener el aumento de la presión telediastólica de los ventrículos. Este puede ser porque ya era pequeño, ya tenía predisposición a ser pequeño o porque era hipertrófico, por ejemplo, como en el falot. Entonces, a veces las presiones que podemos llegar a tener o que se pueden llegar a registrar pueden ser hasta de 40, o sea, son altísimas las presiones telediastólicas. ¿Qué va a traducir esto? El sistema del lado derecho siempre va a ser un sistema en paralelo. Entonces, traduce que si tú tienes una tiroidea diastólica de 40, vas a tener una, probablemente en el atrio 40, probablemente en las cavas 40 y probablemente en el circuito venoso de todo el lado derecho 40, aunque esté resuelta ya la cardiopatía. Como resultado de estas complicaciones, normalmente vas a ver del lado derecho lo que nosotros llamamos falla cardíaca derecha, ¿no? Que va a haber ascitis, va a haber salida de líquido por las pleuras, hepatomegalia, todo aquello, ¿no? Que te lleva después a eso, a la congestión venosa capilar y posteriormente a la sistémica. Eso te puede llevar hasta falla renal. ¿Por qué? Porque el riñón ya está en congestión venosa sistémica. Entonces, el paciente no es que esté más chocado o entró a más falla cardiogénica o es que está maltratado, no, sino que simplemente las presiones son tan altas del lado derecho. Y muchas veces esto lo dejamos un poco de lado, aunque ya esté corregido nuestro paciente, y es parte de lo que nos tenemos que preguntar. ¿Este paciente es candidato en este momento, en su posquirúrgico relativamente inmediato, a un cateterismo para ver cómo están presentándose esas presiones, ¿no? Entonces, el problema realmente no es en este tipo de pacientes que nos esté dando falla derecha, sino que no la estemos identificando, ¿sale? Porque si la sangre del ventrículo derecho no va a pasar hacia la arteria pulmonar de manera adecuada, pues el flujo nos va, o sea, la disminución de flujo siempre nos va a dar bajo gasto. Entonces, una respuesta a este problema muchas veces, y lo que nos hemos estado preguntando mucho en el Instituto Nacional de Cardiología y en algunos otros lugares es, uno, el uso del cateterismo de forma temprana, y la otra es si podemos ayudar a nuestro paciente realizando una trioceptostomía. En algunos casos, en algunas cirugías, el cirujano ya sabiendo que puede pasar esta complicación, deja fenestras y CIAs de manera, digamos eh, que son sellas que las deja y las fenestras, pero ya sabiendo que puede pasar este tipo de complicaciones, ¿no? Pero si no la realiza o si no piensa que pudiera llegar a pasar esta complicación, entonces, bueno, se realizan las atrioseptostomías para mandar sangre desde el atrio derecho, desde el atrio izquierdo y obviamente pues del ventrículo izquierdo y de la aorta, ¿no? Y esto va a mantener el gasto cardíaco a expensas del cortocircuito que va a haber de derecha a izquierda. Entonces, sí se va a sacrificar la saturación del paciente, sí a lo mejor nuestro paciente va a empezar a saturar entre 80 y 90, de creer que sature arriba de 90, 92 o arriba de 88, ¿no? Pero le va a llegar, o sea, va a mejorar su gasto cardíaco aunque llegue menos sangre al pulmón. Entonces también va a llegar sangre al ventrículo izquierdo y también va a llegar sangre a la aorta a través de esta comunicación y puede mantener el gasto cardíaco tolerando cierto grado de desaturación.
Ahora, el reto realmente del intensivista en este tipo de escenarios, una vez que ya se hace la trioceptostomía, pues es el manejo ventilatorio y el hemodinámico, ¿no? No solo es hacer la trioceptostomía y ahí está tu chamaco, ¿no? El hecho de que mejore el gasto cardíaco, obviamente, pues va a ser cómo vas a manejar los líquidos posteriormente o cómo vas a manejar lo ventilatorio, quizás subiéndole un poco más el FIO2 para que tolere saturaciones entre 85, 88, 89, pero ya sin tantos datos de sobrecarga del lado derecho, ¿no? La intención, por ejemplo, es en base a algunos posquirúrgicos, los más comunes que hemos llegado a tener en algunos casos y que nos han llegado a presentar estas complicaciones de forma aguda y muy urgente, pues es en los pacientes con falot posoperados o con los pacientes con Rastelli. Entonces, si tus presiones derechas o izquierdas son demasiado elevadas, parte de la respuesta, entre otras cosas, es que puedes hacer una trioceptostomía para estabilizar la función del VI y eso va a hacer que mejoren las presiones. Ahora sí, esto es muy importante, siempre y cuando tu paciente no tenga lesiones residuales, porque si tiene lesiones residuales, pues el problema ahí no es la atriocepto, ¿no? Ahí el problema es resolver las lesiones residuales, como son la estenosis de las ramas o la obstrucción del tracto de salida del ventrículo, o si se abre una CIA, o si la tricúspide no funciona, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que verse, pero esto es ahora sí que pensándolo en todo el panorama que te da la falla cardíaca derecha o los datos de congestión sistémica, venocapilar y toda esta parte que es por el aumento de las presiones del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que hay en general? Porque hay muy poco. Pues se ha descrito como manejo de las complicaciones de la disfunción ventricular el realizar las septostomías en estos pacientes por el incremento de las presiones de llenado ventricular, por todos los datos que te da obviamente de falla cardíaca. Entonces, es como si fuera una respuesta de venting. Lo más descrito que hay es en pacientes normalmente asociados ya cuando presentan una falla severa, pero por ejemplo, es más sencillo en Estados Unidos someterlos con fallas cardíacas severas a ECMO y en el mismo ECMO colocar una cánula que aspire las cavidades, ¿no? Pero muchas veces hay pacientes que no toleran, y esto se está haciendo cada vez más en algunos centros cardiológicos de manera mundial, el no sacarlos de CBP, sino que directamente de la bomba pasen a ECMO. Y entonces ahí normalmente no dejan las cánulas de aspiración y se puede realizar posteriormente la trioceptostomía cuando el paciente está un poco más estable, ¿no? Como bibliografía, lo que es interesante que encontré, porque van a encontrar mucha bibliografía, mucho de adultos. Obviamente, fuera del periodo neonatal, muchos de los procedimientos que se realizan por cateterismos de forma aguda, mediata en posquirúrgico, pues viene traspolado a los adultos, ¿no? Pero bueno, de lo que estamos, que es interesante que les pudiera compartir el día de hoy. Este es un paciente que se le hizo una septostomía percutánea. Entra dentro de ahora sí que de nuestros pacientes con cardiopatías congénitas, si bien no es un pediátrico, pero es un congénito adulto. Y esta chavita de 21 años que recibimos en el Instituto Nacional de Cardiología acude obviamente con 6 meses de dolor torácico por esfuerzo y se le realiza un ecocardiograma transtorácico inicial y entonces se demuestra que la válvula aórtica es bicúspide, que tiene una estenosis moderada y que la aurícula izquierda pues es pequeña, ¿no? Tiene un volumen más o menos de 14 con un ventrículo izquierdo hipertrófico. Aquí estamos hablando que ya tenía estas condiciones, ¿sale? La tomografía, obviamente se le realiza una tomografía computarizada, se asocia a la conexión venosa pulmonar parcial en ella. Las venas pulmonares izquierdas drenaban a la vena cava superior izquierda persistente y luego al seno coronario, ¿vale? Y tenía un índice del tamaño aórtico de 2.5. Para una chava, porque era chiquita, más o menos como de 1,68 y estaba flaquita, ¿no? No había subido mucho de peso, pesaba entre unos 54 y 56 kilos aproximadamente. Se le realiza previamente un cateterismo cardíaco a esta chavita. Este, bueno, esto es lo que les comentaba de la tomografía, donde se ve lo que es el drenaje de la cava
de las pulmonares izquierdas que drenaban a la cava superior izquierda persistente y luego al seno coronario. Ahí lo estamos observando, ¿no? Y luego posteriormente, ahí está el cateterismo. Pero bueno, se le realizó un cateterismo previo y en el cateterismo, y esto es muy importante, en el perioperatorio no tenía signos de hipertensión pulmonar, ¿ok? Su presión de la arteria pulmonar era de 23/12 y la presión capilar pulmonar enclavada era de 10. El gasto cardíaco te daba 4,1 y las resistencias vasculares pulmonares eran de 1,2 unidades Woods. Recordemos que en el adulto manejan unidades Woods, ¿sale? Entonces, bueno, luego de la discusión multidisciplinaria, la paciente es sometida a un redireccionamiento de flujo de la vena cava superior izquierda al seno coronario y de la vena pulmonar superior izquierda a la aurícula izquierda con un parche de pericardio bovino. Normalmente hemos tenido todos estos pacientes, donde es una redirección relativamente común que podemos llegar a ver. Lo que sí es que se hizo en ella un cambio o un reemplazo valvular aórtico con una prótesis mecánica, lo cual cambia mucho la serie de complicaciones que pudiera llegar a presentar este tipo de pacientes. ¿Vale? Entonces, a las primeras 24 horas relativamente bien, pero después de las 72 horas empezó a tener datos de cómo, o sea, ella sale extubada, sale bien, parece que todo va bien, y en las 72 horas empieza a presentar cambios, empieza a presentar congestión venocapilar, datos de falla cardíaca derecha, edema de pared abdominal, ascitis, derrame pleural, todo eso, ¿no? En las primeras 72 horas. La radiografía de tórax aumenta mucho el flujo a nivel pulmonar y da datos de congestión venocapilar. Y pues obviamente empieza a verse a través de los ecos que se le hacen el gasto cardíaco que va reduciendo de forma persistente. Desarrolla deterioro hemodinámico, se intuba a la paciente, había salido extubada de cirugía y se le realiza un cateterismo derecho en ese momento, sospechando obviamente todo esto y el cateterismo se realiza en las primeras iguales, o sea, después de que se intuba a la paciente, lo que sigue es realizarle el cateterismo, o sea, no nos esperamos una semana, 2, 3, 4 semanas a realizar un cateterismo, sino ya se tenía esta sospecha, ¿no? Por las condiciones previas que ya nos había dicho el cateterismo. Entonces, le realizan un cateterismo cardíaco derecho y revela disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Tenía una presión telediastólica de 25 con una presión media de la aurícula izquierda de 25, pero ahora sí estaba hipertensa nuestra paciente, ya tenía 54/34 y una cuña de 33. Y las resistencias habían subido de 1 a 3, ¿no? Entonces, no había ninguna evidencia de estenosis de las venas pulmonares reparadas. Se inició milrinona, vasopresina, noradrenalina, o sea, más manejo de inotrópicos, más manejo de vasopresores. Los adultos no utilizan adrenalina, ellos todo es nora y vasopresina. Y la paciente persistía con datos de falla, con datos de falla. Entonces se realiza una discusión con el equipo de cardiopatías congénitas de adulto y con el equipo de hemodinamia pediátrica y con el equipo de posquirúrgica cardíaca pediátrica. ¿Por qué? Porque no es, recordemos que esta especialidad de cardiopatía congénita del adulto realmente no tenemos ni 10 años en existencia, ¿no? Entonces muchas veces se van a apoyar los compañeros con nosotros. Y se realiza una atrioseptostomía auricular percutánea con valor para intentar descargar las cámaras cardíacas izquierdas. Esta fue guiada por ecografía intracardíaca con una punción transeptal a nivel de la fosa oval. El ecocardiograma mostró el defecto interauricular con un shunt de izquierda a derecha. La presión auricular se midió. En ese momento ya tenía 25/12. 24 horas después del procedimiento, la paciente presenta una mejora bastante importante de la congestión pulmonar. A ellos, los adultos, dejan mucho Swan-Ganz, entonces se vio que las presiones disminuyeron bastante. Mejoría radiológica, se pudo extubar y a los 4 días se dio de alta, ¿no? El manejo pudo ser un poco más llevadero y mucho más fácil para ellos. Entonces, pues esta es la realización del cateterismo al momento de que hicieron la trioseptostomía. Y
este, cómo el cambio de tener la congestión venosa, de tener datos de derrame, de tener datos de falla, cómo cambia a nivel radiológico de manera importante 24 horas después de la trioseptostomía, ¿no? Las conclusiones, bueno, era un Turner, entonces obviamente pues, estos pueden presentar los problemas cardíacos. La monitorización hemodinámica es fundamental. Sí, porque ellos tienden a dejar, y sobre todo cuando son pacientes muy grandes, es más sencillo dejar catéteres que te midan todas las presiones, pero no es tan común dejarlos en niños. Más sin embargo, el tener presente la idea de la monitorización hemodinámica es fundamental para poder detectar las complicaciones postoperatorias. Y en este caso, pues la septostomía auricular ayudó a aliviar la presión de la aurícula izquierda y mejoró pues de manera sustentable el estado del paciente. Entonces, la hipótesis de ellos es que tras la intervención quirúrgica inicial, obviamente lo que habíamos comentado, el ventrículo izquierdo quedó expuesto con una carga hemodinámica aumentada y en consecuencia desarrolló hipertensión postcapilar, ¿no? Se monitoriza y a través del Swan-Ganz se empiezan a dar cuenta del aumento de la presión de la pulmonar y de la presión en cuña. Como éstas se mantenían elevadas, sugería que el ventrículo izquierdo no estaba correctamente descomprimido y obviamente se sugiere el cateterismo y se sugiere posteriormente la realización de la descompresión cardíaca izquierda, ¿no? Entonces, esta es una parte de alguno de, o sea, esto es algo interesante que se pudiera plantear en, ahora sí, como parte de lo que podemos plantear nosotros en el manejo posquirúrgico, obviamente teniendo en cuenta que es de forma muy integral y hablando siempre con el compañero de cirugía, con el compañero de hemodinamia, el que se pudiera ver esto como parte del tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es una pequeña experiencia. Ahorita lo estamos intentando realizar más y ver más para poder publicar otros artículos de lo que se está haciendo en la posquirúrgica cardíaca, que es parte de las hipótesis que tenemos que presentarnos dentro de todo el manejo global y todas las preguntas que tenemos en los pacientes que nos empiezan a hacer este tipo de falla cardíaca, ¿no? Podemos nosotros en este paciente, específicamente en este caso, donde ya vimos todo, no tiene lesiones residuales, y es un caso que se puede prestar en las condiciones, hacer la tiroceptostomía para hacer una descompresión cardíaca del lado izquierdo, de las cavidades izquierdas a través de la aurícula, sí, bueno, entonces puede ser una posibilidad que se puede realizar tanto a pie de cama en pacientes pequeños como en la sala de hemodinámica. ¿Qué es lo que nos dicen normalmente a nivel internacional? Bueno, normalmente este es otro artículo que es bastante interesante sobre la descompresión, o sea, la experiencia que se tiene sobre la descompresión atrial izquierda en pacientes. Y es lo que les decía, normalmente ya está bastante asociado y lo están haciendo en bastantes centros cardiológicos, que si el paciente no te puede salir de bomba, nunca lo sacas de bomba, o sea, inmediatamente con los mismos circuitos lo está sometiendo a pasarlo a ECMO. Entonces el paciente no lo puede sacar de bomba. ¿Por qué? Porque está inestable, porque no tolera, porque ya son 3, 4 intentos, bueno, entonces pásalo a ECMO. Ellos lo están haciendo. Obviamente no en todos los centros, ojalá y todos los centros tuviéramos un ECMO, pero es un análisis interesante dentro de todo lo que platican el que ellos, al no poder dejar las cánulas de aspiración o porque los pacientes en ese momento no, ahora sí que no realizaron esa parte, posteriormente el algoritmo de pensamiento para poder hacer una descompresión lateral izquierda, ¿no? Entonces, de manera general, este estudio va a analizar la asociación entre la descompresión auricular izquierda y los resultados adversos intrahospitalarios. Habla mucho de ECMO, si lo buscan en el artículo, habla mucho sobre la utilización de ECMO en los pacientes que tienen falla de Wiming de la bomba, pero la parte interesante es la parte del análisis de resultados, ¿no? La población en general que incluyeron en ellos, obviamente de los 1,508 pacientes que metieron a ECMO por falla de Wiming de bomba, la ELSO no tiene como un recuadro donde diga, dentro de la evolución en el ECMO, usted le hizo trioceptostomía, no lo tienen como tal descrito. Entonces,
Lo utilizan más en el caso de los adultos, no es tan utilizado en niños. Pero en este artículo es interesante porque sí lo están incluyendo en el artículo, más sin embargo, ellos mismos dicen, estos mismos registros no los estamos, no los está solicitando la ELSO, entonces pues no lo tenemos como dato asociado, ¿no? Eh, Obviamente es la asociación de ver si había o no una disminución en la morbilidad y en los días terapia UCI, terapia ECMO, al momento de realizar este tipo de cosas, ¿no? Eh, Utilizaron un periodo del 2000 al 2016. Obviamente es ponderada en la probabilidad inversa el tratamiento para evaluar la asociación de atrioseptostomía y los resultados que pudieran ser adversos también. Se asoció de forma independiente totalmente con una disminución del riesgo de resultados adversos intrahospitalarios en pacientes sometidos a ECMO veno-arterial que no pudieron ser destetados de bypass cardiopulmonar. Otros, ahora sí que esta población no solo tenía el hecho de que tenía esta falla de Wiming, ¿no? Sino también como efecto adverso, pues tuvieron que tomar en cuenta que tenían una mayor duración en ECMO, un mayor flujo de la bomba de ECMO, la cirugía cardíaca que se pudo haber realizado, por ejemplo, si se veía que tenían alguna lesión residual o si necesitaban durante el ECMO, y las complicaciones obviamente asociadas al ECMO que ya las conocemos la mayoría de nosotros, que son las trombosis, las hemorragias a nivel del sistema nervioso central, ¿no? El uso de vasodilatadores, que en este caso, durante el ECMO, redujo un poco los resultados adversos, pero el estar utilizando cada vez más y más y más vasodilatadores, a pesar del uso del ECMO y a pesar de los flujos altos que tenía, pues nos está diciendo que estamos teniendo una falla en nuestro tratamiento, ¿no? En nuestro propio sistema. Entonces, todos estos hallazgos que tenían asociados sugerían que pudiera tener beneficios si se le realizaba a estos 1.508 pacientes una atrioseptostomía. Estos pacientes hay que tomar en cuenta, tenían fisiología biventricular, que normalmente es más común que se les haga atrioseptostomías por este tipo de complicaciones a los pacientes con fisiología biventricular. Comentábamos el otro día, por ejemplo, en pacientes que donde no se pudiera realizar este tipo de procedimientos, pues el paciente, no sé, un Epstein, ¿no? A ese paciente no le podrías hacer este tipo de cosas porque no tiene la capacidad, la aurícula, pues una aurícula gigantesca, de poder compensar esto. Y entonces el cortocircuito sería inverso si empiezas a tener datos de falla. Entonces a este paciente realmente lo que le va a ayudar pues es su cirugía, que en este caso pues sería una cirugía 1,5 o un Glenn o lo que fuera que se le fuera a hacer ese Epstein. Entonces, tendrías que tener un paciente con características muy específicas y esto lo mencionan ellos. También es una población que tiene que ser muy bien estudiada para poderle ofrecer este tipo de terapias como son las atrioseptostomías. Parte de los que están excluidos en este tipo de estudios, pues son los de fisiología univentricular. Y entonces de este gran estudio, de los 1.508, se les ofrece a 279, ya estudiados los casos, la descompresión por atrioseptostomía y a 1.299 no se les ofrece, porque no era la patología que fuera como más recomendable y los riesgos eran mayores, ¿no? ¿Qué fue lo que observaron ellos en los análisis y en los resultados? Los pacientes que tuvieron un resultado adverso tuvieron un flujo mayor de ECMO entre las primeras 4 y 24 horas, frecuentemente requirieron una cirugía adicional estando ya en ECMO y tuvieron una duración de ECMO más larga y más complicaciones asociadas al ECMO. Entonces, estos pacientes son a los que se les ofrecieron realmente, ¿no? En el análisis multivariado mostró que hubo también pacientes que eran y tenían más duración del ECMO con una bomba más alta y las complicaciones asociadas aumentaron de manera independiente. Quiere decir, realmente no estuvieron asociadas a la tiroceptostomía, sino que ya venían bastante complicados. ¿Qué fue lo que vimos más o menos o lo que vieron ellos, no? No difirió significativamente de los pacientes que se les ofrecía o no atrioseptostomía, pero sí difirió
de que a los que les ofrecieron la trioceptostomía, si se les hacía en las primeras de 181 a 161 horas, o sea, en los primeros 30 días, en el periodo inmediato, aunque estuvieran en ECMO. La tasa de destete sí fue similar en los dos grupos. El 69% de los pacientes pues, se les ofrece versus el 70% que no se les ofrece, ¿no? Parte de lo que ya habíamos comentado, ¿no? Ellos son muy de sopesar el riesgo-beneficio de realmente entrar estos pacientes y sobre todo de ver el cuidado postquirúrgico, ¿no? Realmente si incluye o no el monitoreo como protocolo y parte de esta población, si es la más indicada para poderle ofrecer ese tipo de procedimientos. La justificación de hacer la trioceptostomía en los casos de pacientes con disfunción, a pesar de estar en el ECMO, era que aunque el ECMO apoyaba eficazmente la perfusión de los órganos, también aumentaba la poscarga del ventrículo izquierdo, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y causaba en algunos pacientes dilatación del ventrículo izquierdo. De ahí que empezaban a necesitar más vasopresores, más flujo, más tiempo. Entonces eran pacientes que pudieran estar con las mismas patologías, pudiera ser el mismo falot, pero este problema es que este sí tenía más dilatación de las cavidades izquierdas y entonces hacía más datos de falla, ¿no? Varios estudios han demostrado que la distensión del VI reduce el gradiente de perfusión transcoronaria y deteriora la perfusión miocárdica, lo que resulta al final en lesión miocárdica, ¿no? Entonces el paciente, aunque esté en ECMO, de todos modos, no lo vas a ayudar. Entonces, se ha demostrado que la gravedad de la distensión del ventrículo izquierdo pues, está inversamente relacionado con la probabilidad de recuperación miocárdica y de supervivencia libre de eventos, ¿no? Que lo puedas pasar de un veno arterial a un veno venoso, o que sean, en lugar de que lo saques a Women de veno arterial, pues que lo sometas y que vaya pasando de ahí a un soporte ventricular como es el Berlín o que se vaya hasta trasplante, ¿no? Y precisamente acabamos de tener un caso que parece que va a ir hacia trasplante. Entonces, todo esto, asociado a la ausencia de eyección en el contexto de una válvula aórtica cerrada, también puede causar éstasis de la sangre del ventrículo izquierdo con mayor riesgo de formación de trombos. Y pues obviamente esto va a condicionar una presión alta de la aurícula derecha, lo que cual puede ocasionar edema pulmonar significativo, afectar negativamente la función ventricular derecha y pues obviamente el intercambio de gases. En este contexto como tal, puede servir y puede ser una alternativa y parte de la terapia que debemos de pensar. Todo esto siempre es sopesando el riesgo-beneficio, pero siempre como parte de nuestro pensamiento que debe de ir si mi paciente en ECMO postquirúrgico de cardiopatía congénita no está mejorando, pero ya tiene esta serie de características y le hicieron esta cirugía. Bueno, pudiera ser que en este momento mi paciente esté teniendo datos. ¿Por qué? Porque tiene una hipertensión del ventrículo izquierdo. Entonces, una opción puede ser la descompresión de la aurícula de izquierda transcatéter, ¿no? Y se ha propuesto como medio para mitigar los eventos adversos, ¿no? Más en adultos está descrito que en niños. Hay algunos que son un poco más contradictorios sobre la mejor modalidad de la descompresión. Es más asociado a que la descompresión sea por cánulas. Hay unos dispositivos, no precisamente que se haga trioceptostomía. Hay algunas veces que dejan unos stents que tienen unos medidores de flujo. Entonces se hace la triocepto, se deja un stent y es como si tuvieras una fenestra, ¿no? En ese tipo de stent. Cabe mencionar la importancia del momento de la descompresión de la aurícula izquierda, que puede ser crítico y puede definir el resultado del paciente. Entre más temprano nos podamos estar dando cuenta de este tipo de problemas y lo podamos pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si tu paciente persiste y persiste y persiste con lesión miocárdica, pues el resultado va a ser isquemia y el paciente entonces de tener un ECMO prolongado va a terminar en terapia puente trasplante. Y la variabilidad del tiempo hasta la descompresión, pues obviamente
en algunos casos, pues las conclusiones pueden ser inconsistentes. Va a haber centros donde no tengamos esa facilidad, no se pueda hacer a pie de cama. Imagínate trasladar a fluoroscopía, un ECMO con todo lo que está manejando, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, y también necesitas un hemodinamista que se preste a este tipo de cosas, ¿no? Y que entienda lo que estamos nosotros dando, queriendo asociar y que esto pueda tener una mejoría. En este artículo, el análisis ponderado multivariado sí se encontró que la descompresión de la aurícula izquierda era un factor protector contra un resultado adverso intrahospitalario. Quiere decir que no disminuye la mortalidad ni la morbilidad, pero sí es un factor protector de la mortalidad, de que se termine haciendo otra vez conversión o de que el paciente termine en terapia puente trasplante, ¿no? Lo que puede sugerir que hay beneficios clínicos en pacientes pediátricos con fisiología biventricular que no se logra suspender de la bomba de circulación extracorpórea, ¿vale? Entonces, realmente, como conclusión de esto, pues es importante mencionar, ¿no? Que la descompresión de la aurícula izquierda disminuye de manera independiente, o sea, el riesgo de los resultados adversos intrahospitalarios, lo que sugiere a estos pacientes que se pueden beneficiar de la trioceptostomía. Un solo ensayo, obviamente, puede confirmar esta evidencia, pero se necesitan más resultados de más centros para agregar más evidencia que respalden este tipo de procedimientos. Y sobre todo que se puede ayudar a diseñar futuros ensayos que tengan mejor evidencia. De ahí que estamos haciendo cada vez más recolección de datos de lo que estamos haciendo. Ahorita parte de las preguntas que quisiera comentar con los otros compañeros, si hay algún compañero de hemodinamia o de algún otro centro, es si en sus centros, por ejemplo, han tenido este tipo de igual mismos pensamientos en algún tipo de posquirúrgico y que les hayan podido ofrecer una trioceptostomía en el posquirúrgico inmediato. Pues por mi parte es todo. Yo sé que hablé un poco rápido, pero pues es una revisión muy rápida, ¿no? Y la verdad es que es difícil porque no hay mucho del tema, más sin embargo lo quería comentar porque es algo interesante y algo que por lo menos en la posquirúrgica cardíaca es parte de todo el planteamiento de los problemas que podemos llegar a tener y parte de las respuestas que podemos también obtener. Todo esto en la mejor comunicación con los compañeros de cirugía cardiovascular y sobre todo con los compañeros de hemodinamia. Y ya. Muy bien, Pamela, pues muchísimas gracias. La verdad es que interesante el tema y controvertido, ¿no? Más bien, yo quisiera primero precisamente preguntarte eso. A ver, nosotros tuvimos un caso, por aquí veo a Carlitos Ruiz y lo discutimos en su momento. Un niño que se operó de una atrofia pulmonar, le hicimos una corrección tipo Falot. Tenía ahí una obstrucción de las arterias pulmonares. La verdad es que una obstrucción no significativa. Se le puso un stent, mejoró el gradiente que teníamos como de 30 más o menos. Ujú. Y el niño hizo una falla cardíaca terrible, ¿no? Entonces, evidentemente, pues era candidato a soportarlo en ECMO, no tuvimos la oportunidad, pero precisamente uno de los puntos de discusión fueron si le hacíamos una atrioceptostomía, precisamente pensando en esto, y al final, pues no, o sea, concluimos que no iba a ser la mejor opción para esa paciente, ¿no? Mi pregunta, y de acuerdo digo, ya hablamos de que, bueno, ya dijiste que hay poca experiencia, ¿no? Pero más bien, por ejemplo, la desaturación en la que lo vamos a someter a este paciente en el contexto de la falla biventricular que puede tener, ¿les ha dado o les dio o algún tipo de problema o hay algo descrito al respecto? Sé que ya nos dijiste que no hay mucho, ¿verdad? Pero ¿cuál sería más bien esos efectos adversos que tienen que tener mucho cuidado ustedes en la terapia intensiva cardiovascular en el paciente con esta falla biventricular que le haces una troceptostomía? Realmente el hecho de que, o sea, digamos que es sopesar el mejorar el gasto cardíaco de este tipo de pacientes sobre que pudieran llegar a desaturar. O sea, el reto aquí es, ya decidiste hacer el cateterismo donde viste que realmente el problema, por así que la decisión de hacer la trioceptostomía es más bien posterior a realizarle el cateterismo de cavidades derechas, pensando ya en que el paciente está haciendo una falla cardíaca derecha, entonces lo llevas a cateterismo, ves que pudiera
resolverse de esa manera, pero obviamente si este es el que te está causando los datos, en ellos es relativamente tolerable. O sea, si ya el paciente previamente te manejaba saturaciones de 75, 78, que lo sometas a una saturación entre 82, 85, en lo que mejoran las condiciones de ese ventrículo y disminuye los datos de falla cardíaca, o sea, obviamente lo vas a tener que seguir manejando de la mejor manera de hemodinámica y ventilatoria como lo mencionaba, quizá el manejo del ventilador, el manejo de líquidos, el manejo de inotrópico, pero que te permita el poder de manera hemodinámica disminuir el uso de vasopresores, de inotrópicos, o sea, que te permita moverte un poco más si estás, eh, digamos que llevando menos sangre a los pulmones, De pero acuerdo. estás mejorando el gasto. Entonces, era algo que también lo veíamos en el instituto, pero también es algo que, digamos que lo alcanzamos a manejar. O sea, sí se puede llegar, y más cuando te permite mejorar el gasto y mejorar las condiciones, es más sencillo. Digo, hay casos muy evidentes como el de esta chica de 21 años que fue muy evidente que se pudo extubar y se pudo hacer muchas cosas, pero obviamente en el niño pues esto cambia un poco, por eso estamos trabajando con estas opciones. Parte de lo que debe ser aquí es el pensarlo, como tú dijiste, y el a lo mejor no hacerle de primera instancia, pero si le haces el cateterismo en cavidades derechas, pues te puedes dar cuenta si por ahí puede ser la respuesta, ¿no? De acuerdo. Perfecto. Y la otra pregunta, lo dijiste, digo, de repente, y bueno, creo que han cambiado mucho las técnicas también, pero de repente en pacientes adultos cuesta más trabajo, ¿no? Abrir una buena CIA. Y tú lo mencionabas a pie de cama. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Guiados por ecocardiografía? ¿Llevan un arco en C? ¿Qué es, cómo lo están manejando? Bueno, en el instituto lo que se hace es bajar al paciente Ok, y la fluoroscopia. Es la ventaja de tener un jefe hemodinamista, ¿no? Y que de acuerdo. y que él mismo lo mete, y que se prestan a veces a este tipo de manejos el servicio de hemodinamia. Ok. Pero también está descrito en algunos artículos, sobre todo en esta parte de la descompresión de la aurícula izquierda en ECMO, que para no estarlo moviendo, se hace a pie de cama ecoguiado. Entonces, es algo relativamente sencillo hacerlo con balón. No es tanto con la hoja, hay una hoja que tiene un corte, que Ajá. normalmente es cuando se hacen los Ruskins, pero es más bien con balón y este te permite tener hasta cierto grado de seguridad, es mucho más rápido y si ya tienes las vías de acceso, pues es más sencillo, nada más con el eco los van guiando. Pero no, en el instituto sí se hace por fluoroscopía. De acuerdo, muy bien. Miguel, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, pues muchas felicidades por tu plática, la verdad a mí me gustó muchísimo. De hecho, yo actualmente estoy terminando el R1 de hemodinamia de congénitos ahí en el 20 de noviembre y bueno, fíjate que yo hice cardiología pediátrica en siglo XXI y ahí a lo largo de esos 2 años que hice cardiopedia ahí, como 4 veces sí tuvimos que hacer Rashkin en cama, justo por la inestabilidad del paciente, ¿no? Y bueno, con la experiencia realmente fíjate que sí es complejo, porque el balón de Rashkin, bueno, iba a ser como justo ese comentario, el balón de Rashkin, que justo es lo que estaban haciendo ahorita, lo que estaban hablando, sube por una guía coronaria que es muy, muy delgadita, es una 0,14. Entonces, la verdad es que ya ahí en la mera cama de USIN, que el eco te diga si sí cruzaste, si no cruzaste, puede llegar así muy complejo. Y a veces es muy fácil ver que cruzó, pero ¿dónde quedó? O sea, si en la orejuela, si en el ventrículo, si en la vena pulmonar, y ahí es donde puede llegar a ser un poquito complejo, ¿no? Entonces, justo me llama mucho la atención que cuando hablabas esto de las ventajas, desventajas, que fue tu segunda diapositiva, la verdad eso me confundió un poco porque me parecía justo como un poquito lo contrario. Porque justo hacerlo guiado bajo fluoroscopía es bastante seguro para las válvulas, ya que subes la guía a la vena pulmonar
Y cuando ya está en la vena pulmonar, ya está seguro de que no se va a ir hacia el ventrículo izquierdo ese balón, ¿no? O en la orejuela, que a veces también puede llegar a ser una complicación. Y realmente cuando haces la atrioseptostomía, justo guiada por fluoroscopía, no usas contraste, ya que el contraste pues va dentro del balón, ¿no? Y digo, hacerlo realmente en cama, que nuevamente en siglo XXI lo hicimos como 3, 4 veces en un bebé hipoplásico en conexiones muy, muy inestables y traspuestos muy inestables, pues sí llega a ser un tema. Incluso si te está apoyando ahí el ecografista, le haces la pregunta puntual, ¿no? Oye, estoy del lado izquierdo y ves así como cómo le cuesta trabajo decirte que sí con total seguridad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahí nada más como comentario, como digo, ahorita terminando el R1 de hemodinamia, si se puede en sala de fluoroscopía o en sala de hemodinamia, pues mejor. Por supuesto que si el paciente está completamente inestable, pues sí hacerlo en cama, ¿no? Y también fíjate que justo tenemos ahí en siglo XXI, esos 2 años que estuve también, un par de experiencias justo con esto de descompresión del VI, donde hicimos justamente atroseptostomía en el posquirúrgico de pacientes con conexión anómala total de venas pulmonares, que justo, como ya sabemos, en una conexión total, el ventrículo izquierdo en general es pequeño, la aurícula izquierda también es un poquito pequeña, hacen la redirección y ese ventrículo justo comienza a desfallecer, ¿no? Entonces, la verdad es que a ambos pacientes les fue bastante bien. Entonces, pues yo creo que digo, si tienes evidencia que el ventrículo izquierdo está fallando, la aurícula izquierda está fallando, ves que tiene insuficiencia mitral, eh, el paciente no va bien, yo creo que es una buena opción, terapéutica para que el paciente pueda mejorar. Y un segundo comentario que me gustaría hacer, que también esto aquí tiene que ver mucho con el planning, ¿no? Esta parte de la sesión médico-quirúrgica. O sea, justo también en el siglo XXI y aquí en el 20 de noviembre, eh, justo en estas sesiones donde ves que las cavidades izquierdas son pequeñas, le dices al cirujano, ¿no? Oye, sabes que redirige las venas, pero no le cierras la CIA, o o estos ventrículos, o estos pacientes, justo como acabas de mencionar, Charlie, que un falot, perdón, una atresia pulmonar, que sí tiene el ventrículo vaya, que no es univentricular, pero un biventricular quizás tampoco, y tiene este ventrículo derecho un poquito pequeño, y le pones justo el tubo. En estos pacientes también solíamos en siglo XXI decir, ¿sabes qué? No les cierres la sella y esa después nosotros se la cerramos por hemodinamia, ¿no? O sea, o si es una sella de 10 milímetros, pues ponle ahí un parchecito y déjame una fenestra de 5 y si jala dentro de un año o dos, pues se la cierro por hemodinamia, ¿no? Y en el 20 de noviembre, eso a mí no me tocó, pero en algún momento el doctor Flores y el doctor Salgado, que son los médicos de base, me comentaron que justo descomprimieron un Fontán, que no le hicieron fenestra y por hemodinamia le hicieron la fenestra. Entonces, pues yo creo que sí hay casos, como dices, quizás no sean muchos, quizás solo sean reportes de casos, pero donde sí puede mejorar mucho el paciente justo con este manejo, ¿no? Y de ser posible, pues en sala de hemodinamia. Si no se puede, pues ahí guiado por RECO. Es todo. Gracias. Es Mike. Sí, Mucho- bueno, lo de las ventajas y desventajas es algo que está descrito ahora sí que en centros, lo tenemos más en descripción y lo tomamos en cuenta más de los centros en Estados Unidos, ¿no? Que ellos sí tienen muchísimo más la facilidad de hacer estos en cama, ¿no? Y lo que más está descrito de atrioceptostomía, como ya sabemos, pues es en el neonato. Entonces, si bien lo ponemos entre las ventajas y las desventajas, pues es lo que tenemos ya puesto, ¿no? No hay como un criterio de ventajas y desventajas del posquirúrgico cardíaco inmediato, porque son pocos los casos que se presentan. Aquí lo importante que tú dices es tanto el tenerlo en la cabeza al momento de pensarlo, como dijo Charlie, en los casos de decir, bueno, ¿se verá beneficiado o no? El que también tomar en cuenta al compañero de cirugía, de sí, como decía ahorita aquí en su comentario el doctor Bolio, si se puede ampliar una CIA en lugar de romper el tabique, o en algunas otro tipo de cirugías hacer una fenestra. Les comentaba que ahora, en lugar de dejar totalmente abierta la CIA o hacer la trioseptostomía, en algunos otros centros, y eso lo estuve leyendo al momento de estar revisando y revisando y revisando artículos para este tipo de revisiones que estamos haciendo en el instituto, hay algunas experiencias en Brasil y en algunos otros en Latinoamérica que están utilizando dispositivos especiales
donde el dispositivo, o sea, abren la CIA, dejan un dispositivo y el mismo dispositivo ya trae una fenestra. Entonces son como medidores de flujo lo que realmente estás utilizando para que tampoco vaya a caer totalmente el gasto y que no vaya a causar tampoco problemas con la saturación. Entonces, ellos, o sea, se han estado, digamos que viendo más opciones de este tipo de manejos, pero aquí, bueno, lo importante, digamos que la idea que queremos dejar con este tipo de propuestas es el pensar en estos problemas y el también pensar en este tipo de soluciones, ¿no? Que se pueden ver beneficiados nuestros pacientes, pero sí siempre tiene que estar muy bien analizado el caso y muy bien sopesado, ¿no? No, no cualquiera es como elección, pero pues es algo que es, digamos que diferente. Pues, De acuerdísimo, de acuerdísimo. Sí, el doctor Bolio comenta que en el falot se descomprime el BD y el BI se encarga de manejar el volumen sanguíneo. El caso que presentaron la duda era porque tenía falla izquierda, hacia falla ventricular y podía caer súbitamente el gasto descomprimir de la aurícula izquierda. Se recomienda dilatar más que romper la CIA. Es una de las opciones de manejo de falla cardíaca. De acuerdo. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario que queramos aportar para el día de hoy? Fíjate que, digo, ahorita con lo que comentaba Miguel, la verdad es que en el GIM sí, sí, bueno, al menos la experiencia en el Rashkin, en la cuna del niño ha sido buena. Nosotros tuvimos el último caso, fue muy reciente, con el doctor Iñaki y el doctor Ibinarriaga, y la verdad es que les fue bastante bien ahí en la cuna justo de un paciente que no estaba tan deteriorado hemodinámicamente, ¿no? Pero parece que la experiencia es buena. Creo que sí depende mucho también de ahí del expertise y como dices, ¿no? También de la infraestructura en la que puedas estar, ¿no? Definitivamente, yo creo que si estás en tu lugar de trabajo y donde te sientes más cómodo, donde van a ir mejor las cosas, ¿no? Pero a veces también esos traslados pueden ser un poquito ahí medio complejos, ¿no? Y bueno, por último, lo que decías de el ECMO inmediatamente después del bypass, yo creo que ya hay casos que son inminentes y eso es lo que la verdad nos va a dar mucha herramienta para seguir avanzando, ¿no? En el apoyo extracorpóreo, porque al final, si tú le das la oportunidad a ese BI de descansar cuando sabes que ya te tardaste, como bien lo dijiste, o el score aminológico saltó, pues no hay que pensarlo, evidentemente siempre tenerlo a la mano. Carlito Ruiz, adelante. Hola, buenas noches a todos. Doctora, gracias por su plática. Es muy interesante. Yo también soy residente de cardiología intervencionista y en el Infantil de México. Eh, yo solo quisiera comentar un poco de la experiencia de la Triceptos en los neonatos en nuestro instituto, que la verdad es que es bastante buena. Los últimos tres que hemos hecho, las últimas tres TGAs que han llegado, se ha hecho el Rashkin ahí en la cama del paciente, guiado por ecocardiografía. La verdad es que eh, las ecocardiografistas del infantil tienen una expertise muy alta en ese aspecto, entonces nos ayudan bastante todo el tiempo en todos los procedimientos, pues, y creo que eso se ha notado en el hecho de que, pues, precisamente esos últimos tres neonatos les hemos hecho en la cuna del paciente. Em, y eso con respecto a la tracheotomía en el neonato. Y ya únicamente como comentario agregado, hay que recordar que la trioceptos en los pacientes más grandes es técnicamente más, o es diferente pues a la trioceptotomía que se hace en el neonato, porque eh, pues implica el hecho de que tienes que abrir una sella y para poder abrir la sella puedes usar una aguja de punción transeptal, o de hecho la técnica es con una aguja de punción transeptal y prácticamente eso solo se debe hacer en sala de cateterismo. Eh, sería muy difícil hacerlo en la cuna del paciente, en la cama del paciente, solo guiado por eco, porque es eh, un dispositivo que sí tiene alto riesgo de complicaciones si no se toman todas las medidas apropiadas para la autorización. Y la aguja de punción transeptal más pequeña pasa por 8 French, entonces no es para todos los pacientes. O sea, tenemos que considerar que es un paciente que debe tener un acceso vascular
del tamaño pues apropiado también para recibir una aguja de punción 8 French. Y solamente eso en cuanto a la técnica. O sea, técnicamente es diferente hacerlo en un paciente más grande que en un neonato. Pero estoy de acuerdo en que indicaciones pueden existir. Hay indicaciones muy claras, más bien. Sí, no, definitivamente el posquirúrgico sí se hace en fluoroscopía. En cama de paciente en sí no hay, en posquirúrgico de por sí no hay mucho descrito, pero todos son descritos por fluoroscopía. Entonces, como decía, lo de las indicaciones es como de forma general y lo que hay descrito es lo que tenemos en neonatos, ¿no? La trioseptostomía más común que es la de la transposición de grandes arterias. Pero sí, ¿no? En el posquirúrgico, lo que está descrito tanto en adultos como en ECMO, bueno, en ECMO es un poco diferente, pero en posquirúrgicos cardíacos es en sala de hemodinamia. De acuerdo. Sí, sí. Yo creo que ya en retrospectiva, a lo mejor todos podríamos tener por ahí un par de casos. Deberíamos de analizarlos, juntarlos y escribirlos, porque al final yo estoy seguro que de repente, a ver, vamos a ver, no sé, ya justo lo que platicaba Miguel, ¿no? Algunos pacientes de Fontán que también ahí en el infantil les han abierto muchas veces la fenestra, stents, llama mucho la atención también. Cuando hay que dilatar, sí, pero es complaciente esa famosa sella y entonces hay que poner un stent ahí también. Y bueno, pues al final creo que ese tipo de cosas seguramente están por ahí, ¿no? Pero como bien lo dice Pam, o sea, son pacientes a veces como tan urgentes que de repente, pues a ver, ¿qué hacemos? Hay que abrir ese ya, ¿no? Pero a lo mejor ya estandarizar estos procesos estaría buenísimo. Sobre todo, como les decía, ¿no? El tener presente la pregunta. Mi paciente no está mejorando, le estoy aumentando las aminas, me está dando datos de falla cardíaca derecha o biventricular, están aumentando las presiones. No en todos los centros tenemos un Swan Ganz en ese momento para decir, ah, sí, mira, la presión de la pulmonar está ahorita en 50, la cuña está en 50, mi paciente está dándome datos de falla cardíaca derechas inminentes. O sea, pero el pensarlo, y, porque luego nos metemos mucho en esta parte de como el ciclo vicioso de decir, no, es que ponle más esto, ponle más aquello, es que no lo están manejando bien, es que son los líquidos, es que, entonces, el poder llegar a la idea, ¿sabes? Que es que por más que yo haga, si no lo estoy viendo de manera directa y si no lo veo a través de un cateterismo de cavidades derechas, a lo mejor no va a mejorar mi paciente, o sea, a lo mejor es una de las respuestas que podemos llegar a tener, ¿no? Y eso es como lo que quisiéramos realmente quedarnos en esta plática, ¿no? El llegar a pensar que es una de las tantas respuestas y preguntas que nos debemos de plantear en cuanto al manejo de la falla cardíaca en pacientes específicamente posquirúrgicos que están teniendo este tipo de complicaciones, ¿no? Que no es siempre, ahora sí que es de forma muy integral, pues no es siempre así como que uno tiene la verdad absoluta, sino se puede hacer de muchas maneras. De acuerdo. Muy bien, Pame, pues nuevamente agradecerte. La verdad es que siempre son muy interesantes tus charlas. Esperemos que no pase otro año para tenerte por aquí. Esperemos pronto también. Tenemos No, ahí, muchas gracias por invitarme. al contrario, tenemos por ahí un pendiente de uno de tus invitados que ojalá se pueda concretar, Sí, ¿no? Daniel Garros, que es Exacto. un intensivista genial, es un intensivista brasileño, pero está en el Sick Children's y es un genio así de esto. Ya da mucha plática sobre toda esta parte del manejo de la rehabilitación temprana en el posquirúrgico cardíaco. Es algo súper interesantísimo. Creo que podemos aprender mucho de ello. Es algo que lo veo, no me lo platican, si lo veo en las jornadas posquirúrgicas y eso es el levantar al chamaco a caminar en las primeras 24 horas, así con los 3 sellos y con el catéter de línea arterial y con las 20 bombas, y los están levantando a dar los pasos de caminar para poder vaciar las pleuras, para que mejore la falla cardíaca, o sea, 5 3 pasitos, del empezarles a dar en cama, rehabilitación, todo eso, o sea, eso es algo que para mí es súper importante. Ojalá
él nos pueda dar una plática de eso, porque es de lo que más da pláticas, de la rehabilitación temprana en el posquirúrgico inmediato, y es algo que yo creo que es súper suave verlo, porque verlo cuando lo ves por primera vez que dices, ay, güey, un Fontan que sangró 1 litro y lo tienes sentado al otro día y caminando al otro día, es como, órale, ¿no? Pero ellos lo hacen mucho, entonces sí he visto ECMOs caminando, que no vea este tipo de pacientes. Entonces sí, sí, quiero invitarlo para ver que ahora sí que sume al journal y Buenísimo. esperemos que sí nos dé fecha pronto, porque está Perfecto. muy ocupado. Estamos pendientitos. Ya te escuchamos muy entusiasmado. Seguramente así va a estar. Bueno, pues la próxima semana, vamos a tener una plática un poquito diferente. Invité al doctor Antonio Paniagua, él es cirujano plástico. A lo mejor va a ser un tema mucho quirúrgico, pero es importante el cierre de las heridas. Nosotros hemos visto de repente ahí datos de mediastinitis, hemos tenido problemas de infecciones de heridas quirúrgicas. Evidentemente es multifactorial, pero muchas veces hoy debemos de saber cuál es el mejor material para cerrar una herida, cómo puedo prevenir una infección, qué tipo de tengo que quitar la cicatriz cuando hago una reintervención, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a final de cuentas, él nos va a ayudar mucho, mucho con esto. Entonces, la próxima semana él estará aquí con nosotros. Y bueno, pues nada, agradecerles a todos su presencia y nos vemos la siguiente. Que tengan muy buena noche. Gracias, Pamé. Bye, bye, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por acudir. Bye, bye.